Inicie. Gracias, Ahí Gina. estamos, Gina vamos. es nuestra ministra de Comunicación y Prensa y además es como una operadora de radio, entonces está ahí siempre omnipresente. Gracias, Gina. Por favor, arrancamos. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, gente. Todo el mundo bienvenido. Bienvenides. Este espacio, como ustedes saben, lo abrimos como para charlas a la comunidad y integrar alumnos y, digamos, comunidad abierta. Hoy nos toca compartir con dos invitadas que son de la organización In Situ. Para nosotros es un gusto, hemos compartido trinchera de laburo, de espacio, de territorio, de ahí viene un poco la excusa. También armamos un proyecto de investigación que está de alguna forma caminando despacito y para nosotros esta excusa también significa cruzarnos de vereda hacia otros saberes en el paisaje y leer el territorio, leer el espacio desde una lógica socioambiental y no solo ambiental, una lógica desde el ser humano y no solamente desde la planta, desde el clima, desde el suelo, que es un poco lo que trabajamos todos los días, en una necesidad que es urgente de alguna manera, enfocar el paisaje desde una dimensión más rica, más plural, más variada, y por eso Gilda como introducción también, de hecho, ¿no? Totalmente coherente. Así que yo había pensado en un tango, porque piensen que en definitiva la música tiene como capas, ¿no? Y en la cultura hay eso de las capas, y lo que en algún momento es popular o del suburbio o desde el barro, en otro momento va al Teatro Colón y viceversa, ¿no? Y qué es alto, qué es bajo, cómo leerlo, ¿no? Eso que es tan rico, tan plural, tan diverso, y que si lo leemos de una manera estática puede ser muy peligroso y muy prejuicioso, ¿no? Así que un poco la invitación es sacarnos prejuicios y al revés, abrir fronteras, abrir espacios. Así que bienvenida Regina, bienvenida Belén, y bueno, la posta es de ustedes. Si les parece, escuchamos, interrumpimos siempre que haga falta, y al final hacemos una ronda de charla, de debate, de preguntas, todo eso bienvenido. Así que bienvenidos nuevamente. El que llegó un poco más tarde escuchó a Gilda, no se asuste, está en el canal correcto, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta charla. Gracias, Gabriel, por la convocatoria. Gracias a la Cátedra de Metapaisaje. Para nosotras un gustazo estar acá, por este canal con Gilda. Si les parece bien, les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer el intento. Es una brevísima presentación, pero nos van a ayudar algunas imágenes de soporte. Antes que nada, contarles que nosotras con Belén pertenecemos a múltiples espacios académicos de gestión. Nos conocimos ya hace un tiempo en distintos trabajos que fuimos compartiendo en San Fernando, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, en ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y ahora nos convoca In Situ, que es un grupo de trabajo socioambiental en el que compartimos con compañeras del ámbito académico y del ámbito también de la gestión, un modo de hacer y de llevar adelante proyectos de intervención territorial, proyectos de investigación y proyectos de formación que tengan que ver con temáticas habitacionales y de abordaje social de esas problemáticas, ¿no? Acá nos convocó Gabriel ya hace un par de meses y bueno, nos empezamos a hacer como una serie de preguntas sobre el paisaje, porque la verdad es que acá vienen nuestras primeras advertencias. Nosotras no somos expertas en paisaje, pero el paisaje es algo que nos interpeló, ¿no? En la medida en que fuimos trabajando en nuestros proyectos de intervención territorial, sobre todo, y que nos convoca a pensar desde distintos lugares nuestras prácticas como profesionales, ¿no? Entonces, algo que nos parecía interesante plantear, bueno, Belén es Belén de Moy, es trabajadora social y yo estudié gestión ambiental, y parte dentro, digamos, de estas preguntas que nos empezamos a hacer sobre nuestro rol como trabajadoras en la vivienda social y, a su vez, dónde
aparecía el paisaje, si existía un paisaje o no, y cuál es el rol del paisajista, así como todo el tiempo también nos preguntamos sobre nuestro propio rol como trabajadoras de lo socioambiental, digamos. Empezamos a pensar en una suerte de distinción que me parece que nos puede ayudar a acompañar o nos puede acompañar en esta charla, que tiene que ver con la distinción entre lo que vamos a llamar, a los fines de esta charla y este intercambio, por un lado, el paisaje hegemónico, digamos, el paisaje como ornamento, como objeto, de valor, tal vez de lujo, pero sobre todo como un medio para valorizar alguna otra cosa, y el paisaje popular, ¿no? El paisaje como encuentro, como reunión, el paisaje como lo común, que para nosotras tiene un fin en sí mismo, ¿no? O al menos eso es lo que fuimos trabajando en la medida en que elaboramos esta brevísima presentación. Nuestra idea es presentar 3 puntos y después tener, como decía Gabriel, un último apartado donde podamos discutir e intercambiar con ustedes, los paisajistas, en formación o ya profesionales, y quien sea que esté participando de esta charla. Nos interesa sobre todo tener sus devoluciones porque, como decíamos, estos son ensayos que nosotras fuimos haciendo en la medida en que nos invitaron a participar de este ámbito específico, y entonces sentimos que traemos acá una suerte de, o varias preguntas, ¿no?, que nos venimos haciendo. Así que la primera parte de nuestra charla, nuestra conversación, la llamamos el paisaje popular, de su negación a su verificación. Acá queremos tratar brevemente las tensiones que existen entre el hábitat y el habitar, un conjunto habitacional. Nos vamos a referir específicamente a conjuntos habitacionales, pero nuestras experiencias no se dan únicamente en la vivienda de tipo social, sino también en villas y en asentamientos. Y también en esta primera parte queremos trabajar sobre lo común y sobre los espacios comunes, ¿no? A esto se va a referir Belén en su descripción. Después, un segundo punto, pensábamos ahondar un poco sobre lo que nosotras llamamos de trampas y de excusas, o cómo subvertir el paisaje, y acá ensayamos una suerte de metodología de abordaje de aquellas tensiones que proponemos en el primer punto. Y finalmente traemos 4 experiencias de trabajos concretos con los que nos encontramos, que tamizamos, digamos, bajo el prismático del paisaje, ¿no? Experiencias que habíamos analizado desde distintos lugares y esta vez las analizamos pensando ya en el paisaje. Por último, abrimos el micrófono para que nos hagan las devoluciones que quieran, porque como decíamos, esto no es más que un ensayo. Así que, Bel, si querés arrancar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presentación, por la invitación, Gabriel. Bueno, como contó Regi, un poco esta primera parte tiene un poco que ver con hacer una presentación de cuál es nuestro trabajo y muy sucintamente, como para también compartirles desde dónde estamos teniendo estas ideas o estas reflexiones que queremos compartir hoy con ustedes. Así que elegimos algunos puntos como para poder compartir que tienen que ver con empezar a problematizar la vivienda social en términos conceptuales, ¿no? Muy sencillamente podemos decir que la vivienda social se caracterizó históricamente por tener ciertas tensiones entre el hábitat construido y las propias prácticas del habitar de las personas que se mudan a estos complejos habitacionales. Cabe aclarar que si bien esto es una situación que se da históricamente en todos los conjuntos habitacionales, nosotras con Regi participamos específicamente en conjuntos habitacionales donde reside población que originalmente vivía en villas o asentamientos, o sea, en lo que se llama el hábitat informal. Con lo cual hay un desfasaje entre formas de vida, de construir el habitar relacionado a cierto hábitat y a cierto territorio con sus propias pautas y prácticas,
y que esas prácticas o esas costumbres de repente se ven modificadas una vez que cambia justamente el hábitat, ¿no es cierto? Los conjuntos habitacionales históricamente se caracterizaron por ser un conjunto homogéneo de casas o de edificios de uso generalmente exclusivo o residencial. Hay muy pocas experiencias donde haya habido comercios o áreas productivas, sino que en general se trata, como muestra la imagen que estamos ahí mostrando, de una serie, ¿no?, de edificios todos iguales, uno al lado del otro, y que justamente lo que rige como lógica de construcción o de concepción de estos nuevos edificios tiene que ver con una lógica funcional, o sea, funcional a la política pública y funcional al uso. O sea, en general están pensados, ¿no?, desde lo que permite el código de edificación y lo que permite el código urbano. Y en general también se trata de espacios que son planificados por expertos o expertas desde el escritorio, decimos nosotras, pero que en la gran mayoría, por no decir en todos los casos, no cuentan con la participación de las personas que van a ir a vivir a esos edificios, ¿no es cierto? Entonces, nosotras nos gusta algo que trae una antropóloga mexicana que se llama Ángela Giglia, que ella muy gráficamente dice que existen a grandes rasgos como dos formas, ¿no?, de poder relacionarse con una vivienda. Una es la de poder ir habitando y ordenando la vivienda a medida que se va construyendo esa vivienda, que es lo que sucede habitualmente en la villa o en el asentamiento, y que la otra forma tiene más bien que ver con poder ir a habitar y a ordenar una vivienda que ya está construida. Entonces ella lo que dice es que para poder habitar, o sea, para poder ser en ese espacio que se ocupa, hay que darse unas prácticas, hay que darse unas rutinas para poder domesticar ese espacio, y que solamente podemos habitar en la medida en que domesticamos, que lo hacemos propio, ¿no?, que le vamos poniendo nuestras pertenencias, que le vamos dando un orden a las cosas que tenemos en nuestra casa para justamente sentirlo propio. Cuando se da esta segunda situación, ¿no?, de tener que ir a habitar una vivienda que ya está construida, ¿no?, que ya está como todos sus límites estipulados de antemano, esa tarea de domesticar se hace un poco más difícil, se hace un poco más engorrosa. Y sobre todo, si le añadimos que se trata de una tipología habitacional tan distinta a la original o la acostumbrada, y por otro lado, que se repite tan en serie, ¿no es cierto? A nosotras nos ha pasado, por ejemplo, de acompañar procesos de relocalización en ese mismo barrio que vemos ahí la imagen, y que después de mudarse varios días después, las familias nos llamaron por teléfono a nuestras casas para preguntarnos cuál era su departamento, porque veían todas las puertas iguales y no podían recordar cuál era la propia. Entonces, entendemos que ese proceso de ir habitando se hace más difícil cuando el hábitat está ya totalmente definido de antemano. Se trata entonces, diría Giglia, de espacios más indóciles, ¿no es cierto?, para poder habitar. Se suma a esto algo que Romina Olejarczyk, que es compañera nuestra también, es investigadora de CONICET, ella trabaja justamente sobre las tensiones que hay entre lo que llama espacios concebidos y espacios habitados o espacios vividos, que en las políticas de entrega de viviendas, ¿no?, que se llaman llave en mano justamente porque son construidas por el Estado en este caso, donde hay planificadores que con sus propios criterios, como decíamos, ¿no?, de orden espacial, de orden funcional y sobre todo de orden económico, trazan unos diseños sin considerar cómo van a ser habitados a futuro. Entonces empieza a haber una tensión entre las funciones del diseñar, del construir y el habitar, que transcurren de manera desfasada, donde quizás en otros casos esas funciones se dan de manera conjunta. En este caso tenemos por un lado quienes diseñan y quienes conciben y planifican esos espacios, y por otro lado tenemos espacios que son habitados con el propio transcurrir, ¿no?, de las vidas cotidianas de quienes van a llevar sus vidas ahí.
Para adelantarme un poquito, ir más rápido, en los conjuntos habitacionales que son de edificios que son en altura, no solo se impone esta tipología habitacional con este paisaje rígido, sino que además se suma otra imposición que es la del consorcio. Como edificios que son dentro del país, se rigen por la misma normativa en propiedad horizontal que cualquier edificio de la Argentina, y en este sentido impone también ciertas reglamentaciones que están inscritas actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde se establecen cómo se tienen que organizar las personas que viven en edificio, que podrán imaginarse que para personas que vienen de vivir en villa o asentamiento, también estas imposiciones, ¿no?, de cómo hay que organizarse, cómo hay que vivir en común, también se tornan, por lo menos, o de entrada, heterónomas e impuestas. Entonces, nosotras llevamos varios años trabajando justamente en la organización consorcial de conjuntos habitacionales que precisamente están en procesos de relocalización. Y si bien entendemos que es una imposición legal para estos vecinos y vecinas, nuestra forma de entender la organización consorcial tiene que ver con entenderlo como una práctica comunitaria, donde en realidad el consorcio, decimos, es una excusa, porque nos agarramos de ese esquema legal, nos agarramos de ese esquema normativo, porque en realidad en su propio funcionamiento tiene unos dispositivos que son sumamente democráticos para organizar la vida en común. Entonces, obviamente esto fue procesado a lo largo de varios años, donde fuimos estudiando, investigando y a la vez interviniendo y trabajando en el territorio, donde empezamos a entender por dónde podríamos trabajar lo consorcial, no para que sea una imposición legal para revolearles, digamos, por la cabeza a estas personas esta normativa, sino justamente para que se apropien de estos dispositivos, de estas herramientas, de estos instrumentos, para llevar una vida en común democrática, pero a la vez justamente para poder habitar esos espacios comunes que se tornan a veces muy ajenos, ¿no? O en la mayoría de los casos nos sucede que son ajenos. Entonces, si retomamos las ideas que trae Giglia, ¿no?, que para poder habitar un espacio hay que poder domesticarlo, nosotras tenemos como hipótesis de trabajo que el dispositivo consorcial de repente nos facilita o se puede transformar en un dispositivo de producción de esa domesticidad, donde nos arroja algunas herramientas para que las familias en comunidad, porque ahí ya no es solamente lo que cada uno hace puertas adentro de su casa, sino lo que hacen todas esas familias como copropietarias, digamos, de esos espacios comunes, es un buen esquema para que se pueda empezar a domesticar esos espacios que son de todos y a la vez de nadie si no se los apropian. Dicho todo esto, nosotras tenemos como algunas hipótesis para meternos directamente en la idea de paisaje, y acá ustedes nos dirán qué tan en lo cierto o qué tan mal orientadas estamos con nuestras hipótesis, es que entendemos que la planificación de la vivienda social, como decíamos, se rige por el criterio de la funcionalidad, y en este marco pareciera no haber paisaje. Nos ha pasado históricamente que con los funcionarios y funcionarias con los que hemos trabajado a lo largo de varios años, todo lo que está concebido al paisaje en la vivienda social siempre se entiende como si fuera un lujo que no coincide con lo que está pensado para la vivienda social, que tiene que ver con cumplir con la función de dar techo a personas que viven en una situación de vulnerabilidad habitacional. Entonces, ya con el hecho de entregar una casa que se pretende mejor en términos edilicios que la vivienda que tienen en la villa, que eso también está muy cargado de moral y que no nos vamos a detener ahora en ese sentido, pero pareciera que con solo entregar el departamento, con solo entregar la vivienda, ya se estaría satisfaciendo, ¿no?, el derecho a una vivienda adecuada, y con eso resolver la vida, por lo menos habitacional, de esas familias. Sin embargo, nos encontramos que en realidad el paisaje en la vivienda social tiene parte, en tanto que no parte, dentro de lo que un filósofo francés que se llama Rancière llama el reparto de lo sensible. No quiero complejizar demasiado con esta situación, pero sí nos parece bastante sugerente, porque nosotras trabajamos mucho con este filósofo,
Entonces, quisiera brevemente compartirles algunas ideas de qué es esto de tener parte en tanto no parte, para ver si a ustedes les parece que esto tiene algo de sentido. Por un lado, este filósofo dice que el reparto de lo sensible justamente es un orden de división de los lugares y las posibilidades, ¿no? Donde hay un abanico, donde hay una distribución de partes, y cada parte tiene asignado como su lugar, ¿no es cierto?, en la escena social. El orden de lo sensible organiza la dominación. Dice quiénes tienen que estar en la parte superior, quiénes están en la parte inferior, quiénes son los subordinados, quiénes son los que dominan. En ese sentido, hay una distribución de partes donde hay partes que tienen parte, dice Rancière, porque tienen la capacidad de hablar, tienen la capacidad de la palabra, y él va a decir que tienen logos, que es justamente la capacidad de hacerse expresar, ¿no? De poder decir y de ponerle palabra. Por otro lado, dice, hay quienes no tienen palabra, no tienen el don del logos, entonces solamente si no tienen palabra hacen ruido, ¿no? Están ahí como molestando, como un ruido de fondo, pero no tienen entidad dentro del reparto de partes. Entonces a esto es lo que llama nuestro filósofo Rancière como aquellas partes que no tienen parte. ¿Por qué? Porque los pobres en este caso, o los que van a habitar estas viviendas sociales, no es que no existen, existen, pero en tanto que no tienen parte porque se considera que no tienen logos. De hecho, Rancière va a decir que el pueblo es la parte que no tiene parte. Entonces, jugando un poco con esto del reparto de lo sensible acá no se refiere a la sensiblería, sino justamente a lo que Platón opone sensible con el mundo de las ideas, ¿no? Lo sensible es lo que se puede tocar, lo que se nos revela ante nuestros sentidos. Entonces, pensábamos de pronto si en este reparto de lo sensible en el mundo del paisaje, podríamos pensar en este reparto de partes, sucede, o podría suceder, que a la vivienda social le toca ser una parte sin parte, ¿no? O sea, un paisaje que no tiene parte dentro del reparto de partes. En este sentido, nos preguntábamos si es que no existe el paisaje en la vivienda social, o si existe como no parte, justamente porque en el trabajo con los vecinos y vecinas nos fuimos encontrando con que de repente existe un paisaje, y que por eso le llamamos que el paisaje es popular, y que también lo popular tiene paisaje, por más que no se le reconozca la belleza, por más que no se le reconozca el lujo que puede llegar a tener el paisaje. De hecho, les cuento que para preparar esta charla, cuando nos empezamos a meter en el mundo del paisaje, a partir de las charlas que íbamos teniendo con Gabriel, lo primero que uno hace, ¿no?, es googlear paisaje. Seguramente hay algo que es algo que ustedes deben haber hecho más de una vez, pero cuando uno googlea paisaje, todas las imágenes que aparecen son hermosos jardines, en general de barrios cerrados, con grandes fuentes o con grandes parquizaciones, y en ningún momento aparece alguna imagen, ¿no?, de la vivienda social o de alguna plaza popular en el medio de un asentamiento del conurbano profundo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que aparece, por eso hablábamos del paisaje hegemónico, por lo menos desde la mirada de personas totalmente ajenas al paisaje, como somos nosotras, nos encontrábamos con que el paisaje no estaba asociado a este tipo de hábitat. Entonces nos animamos a pensar como hipótesis, y ahí ustedes también nos dirán, que el paisaje también es popular. Entonces, tenemos ahí unas imágenes para compartirles a ver si verifican esto que estábamos diciendo, de que existe en realidad paisaje popular a pesar de, en principio, estar negado, ¿no es cierto? Una de esas imágenes que traemos a colación, que después vamos a profundizar un poco el trabajo que hicimos acá, pero concretamente tiene que ver con el traslado de familias residentes sobre el riachuelo, en una villa que se llama Villa 26, donde ellas mismas nos contaban su experiencia de vivir en el río. Por supuesto que es muy diversa y depende y va variando, ¿no?, de familia en familia, de grupo familiar en grupo familiar, pero
le llamó la atención a muchas de ellas la primera vez que se encontraron con el conjunto habitacional previsto para su relocalización fue ¿por qué hay tanto cemento? Se preguntan por qué hay tanto cemento, porque como verán en la foto del lado izquierdo, son familias que residían al lado del río y tenían un montón de vegetación, y en el conjunto habitacional previsto para su mudanza no encontraban ni esa misma vegetación, ni siquiera encontraban vegetación. O sea, no había habido una planificación del paisaje. Por supuesto que no había habido una indagación sobre cuál es el paisaje que ellas quisieran trasladar consigo, ¿no? Pero además ni siquiera había habido una planificación precisa de algún otro paisaje. Acá les llamaba la atención cuánto cemento se encontraba en esas que eran sus nuevas viviendas. Otro de los casos donde nos parecía emblemático señalar cómo verificamos la existencia de un paisaje popular tiene que ver con el emplazamiento de una caballeriza en otro conjunto habitacional donde trabajamos, que se llama Padre Mujica. Es un espacio común, que en la foto de la izquierda se ve un espacio verde, y que tras haberse relocalizado, esas familias que venían de la Villa 21-24, con prácticas de recolección de materiales reciclables y con espacios donde cuidar de sus caballos, cuando se relocalizan, no tenían dónde guardarlos, porque tampoco no se había previsto, y más allá de meternos en otras derivas, ¿no?, que tienen que ver con pensar no solo el diseño, digamos, de la unidad funcional, sino además estos espacios para poder que sean productivos, que sirvan como modos de producción y que respeten también los modos de producción de las familias residentes en los barrios de origen. Acá lo que nos llamó la atención relacionado al paisaje tuvo que ver con las reacciones que se generaron entre vecinos y sobre todo entre funcionarios del gobierno de la ciudad al ver emplazado en este espacio verde una caballeriza. Y parte de esas reacciones fueron esto, ¿no? Este chaperío es de la Edad Media. Era un paisaje disruptivo, un paisaje que alteraba lo que estaba previsto para ese conjunto habitacional, que era la foto de la izquierda. Lo que se había previsto era un rectángulo con pasto y ahora había una caballeriza. Este es un paisaje al que estaban habituados muchas de las familias que vivían en la Villa 21-24. En ese lugar tal vez no llamaba tanto la atención, pero acá, en el medio de Villa Lugano, este chaperío no era concebido, ¿no? No respetaba aquella monotonía funcional que era esperable para un conjunto habitacional. Así que estos dos ejemplos a nosotras nos parecen de algún modo muy representativos para trabajar lo que ahora nos interesa, elaborar en conjunto sobre cómo abordar, ¿no?, esto que planteamos, estas tensiones entre los espacios concebidos y los espacios vividos. Bien. Bueno, retomo para compartirles muy brevemente estas ideas que tenemos sobre trampas y excusas, o cómo hacer para subvertir el paisaje en los términos hegemónicos que venimos planteando acá, ¿no? Por un lado, nosotras siempre hablamos de hacer trampas, y esto queríamos compartirles de dónde viene, ¿no? O sea, nosotras siempre hablamos de hay que hacerle trampas a la política pública, o hay que hacerle trampas justamente a este orden dominante, o el reparto de lo sensible, ¿no? Esta figura de hacerle trampas viene justamente de Roland Barthes, que él trabaja el lenguaje básicamente, y él parte de reconocer que la lengua, el lenguaje, se nos impone y nos somete, que la libertad no existe dentro del lenguaje en estos términos, sino que para ser libres del lenguaje habría que salirse del lenguaje, y eso sería imposible en tanto humanos.
Entonces, sin embargo, nos dice que tenemos una alternativa, que es hacerle trampas al lenguaje. Él dice que hay una forma esquiva, una suerte de engañifa, que permite escuchar la lengua por fuera del poder, o sea, sacarla del lugar de sometimiento. Esto que estoy diciendo lo trabaja Roland Barthes, o como se pronuncia en francés. Seguramente no como lo estoy diciendo yo. Entonces, Barthes dice que a esta revolución permanente del lenguaje se le puede llamar literatura. Y él dice, la literatura justamente es con el mismo lenguaje poder hacer otra cosa que no sea imposición. Nosotras de ahí tomamos un poco la figura de trampa para reflexionar sobre nuestro rol de trabajadoras de trinchera, decimos entre comillas, justamente, como decía Gabriela al principio, ¿no? De estar ahí trabajando en el territorio con los vecinos y vecinas. Entonces nosotras decimos que hacemos trampa con las políticas públicas porque no estamos proponiendo otro orden de las políticas públicas, más allá de que podamos tratar de que sean mejores o evitar que sean peores, pero lo que hacemos es sacudir las políticas públicas que tenemos, ¿no? Sacudir los procesos politizándolos, justamente incidiendo en ese reparto establecido de orden que establece la política pública. Ahí es donde nosotras nos ubicamos dentro de un lugar que les llamamos trampa, porque lo que hacemos, o intentamos, ¿no? Obviamente, esto es como nuestra ética de trabajo, es nuestro rumbo, nuestro norte, tiene que ver con generar procesos políticos que justamente subviertan ese orden de reparto de lo sensible. Entonces, en este sentido, nos preguntamos si podemos hacerle trampas a este reparto dentro del paisaje, politizándolo. Para esto, y ahora vamos a compartirles estas experiencias que les habíamos prometido, tienen que ver con pensar el paisaje como una excusa para evitar lo común. ¿A qué le llamamos excusa? Un poco tiene que ver con agarrarnos de eso que está dentro del imaginario social, ¿no? Desde el lugar hegemónico, y usarlo como una excusa, porque en realidad, como decía Regia al principio, no nos interesa solamente generar embellecimiento o hermosear, como decían las vecinas ahí de Padre Mujica, el espacio común, sino usarlo justamente como dispositivo para habitar esos espacios comunes, tal como también lo hacemos con el consorcio, ¿no? Ahí es donde nosotras, a partir de algunas lecturas que fuimos cruzando, tratando de estudiar un poco sobre el paisaje, pensábamos que podíamos concebir el paisaje como un medio vital, ¿no? Donde no solamente fuera el decorado, ¿no? La fachada, como veíamos también en algunas definiciones, si se quiere, más hegemónicas, sino que justamente tiene que ver con hacer una continuidad entre la materia, que es el espacio físico y el espacio temporal, la carne, que es el sentido que las personas le dan a esa materia, y el espíritu en tanto que representaciones se dan sobre esa materia. Sí, dale. Sí. No, acá también tomábamos a Cosgrove, un geógrafo que cuando define paisaje lo define como un área de tierra visible desde una posición estratégica. Y pensábamos en este apartado también para traer a colación algo que todo el tiempo a nosotras nos está pasando, ¿no? O sea, trabajar sobre lo conceptual, pero como herramienta para poder volcarlo después en nuestra propia práctica profesional. Entonces nos preguntábamos qué podríamos traer a esta charla, que por ahí desde otros lugares lo venimos ya ensayando, y al hacer este recorte del paisaje sobre nuestra propia práctica profesional, decíamos, claro, si tomamos, por ejemplo, esta definición de Cosgrove, ¿no? Que dice que el paisaje es un área de tierra visible desde una posición estratégica, y entonces nos imaginábamos a un paisajista diseñando la vivienda social,
que en ese momento proyectual el paisaje es algo estático, es algo que por ahí posiblemente traiga todo esto otro, ¿no? De lo que hablábamos, como ese paisaje hegemónico, ornamental, que pretende embellecer. Pero, ¿qué pasa una vez que ese paisaje ya es habitado, ¿no? Y ya está siendo vivido por, en nuestro caso, en nuestras experiencias, por familias que vienen de procesos de relocalización? ¿Cómo es considerado eso múltiple en ese estadio proyectual y estático, ¿no? Cuando después pasa a ser vivido, pasa a ser un paisaje ya dinámico. Nosotras pensamos el paisaje de un modo relacional, ¿no? Donde no se limita únicamente, donde hay un objeto y un sujeto, sino que ahí algo está sucediendo en ese espacio que está siendo vivido. Supongo que podremos discutir mucho sobre las escalas y bueno, y no sé, y también vimos que hay 1.000.000 de definiciones distintas sobre paisaje y que no hay tantos acuerdos, pero a nosotras nos interesaba esto, ¿no? Como ese paisaje más próximo, porque es, bueno, también la experiencia con la que venimos trabajando. Entonces, esas preguntas que nos fuimos haciendo, sentimos que a la vez pueden funcionar de una suerte de guía metodológica, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo se están considerando los futuros usuarios en ese paisaje que está siendo proyectado? ¿Qué tipo de paisaje les gustaría vivir? ¿Qué tipo de paisaje les gustaría experienciar? ¿Cómo se está considerando eso múltiple? A nosotras nos interesa porque es lo que después, como Belén explicaba, es lo que después trabajamos en la organización consorcial, que se trata de trabajar y ponerse de acuerdo sobre los espacios comunes. Ahí emerge lo múltiple y ahí emerge lo que nosotras llamamos el conflicto, no únicamente como tensiones y rivalidad, sino que es algo inherente, ¿no? E innato a esa multiplicidad. Y sobre eso hay que establecer nuevas reglas de convivencia, hay que ponerse de acuerdo, están obligadas a ponerse de acuerdo, no queda otra, pero qué lindo tomar el paisaje como excusa, ¿no? Así que decíamos, tal vez imaginarnos algunas preguntas que funcionaran como guía metodológica. ¿Qué significa el paisaje para los paisajistas, ¿no? En ese momento de proyección de aquel paisaje, porque esas representaciones también seguramente sean volcadas sobre el proyecto que después va a haber otros usuarios utilizando y viviendo. ¿Qué significa el paisaje entonces para los futuros habitantes, ¿no? De ese lugar? Esa definición o esas múltiples definiciones provocan desacuerdos. ¿Qué sucede con esos desacuerdos y cómo pueden volcarse en su proyección y luego en su ejecución? Y cómo, ya ahora volviendo a retomar a Barthes, cómo esas reglas del diseño pueden ser utilizadas sin someter a otros. Porque también lo que veíamos acá es que si ese paisaje no es pensado desde ese estadio proyectual, lo que hace es ejercer una opresión, ¿no? Es someter a los usuarios o a los habitantes a un paisaje pensado por otros y que esas definiciones, al no haberlos involucrado, digamos, genera un sometimiento. Entonces acá nos parecía interesante pensar en los paisajes para la vida, ¿no? En ese momento en que quienes están proyectando la vivienda social, ojalá, y de a poquito, ¿por qué no empezar a pensar en esos paisajes para la vida, ¿no? Para el habitar. Por eso decíamos, ¿no? Como conclusión de esta segunda parte, como decía Abel antes, poder pensar en el paisaje como medio vital. No es menor, a veces ese paisaje en los conjuntos que conocemos se puede reducir a algunas plantitas, alguna sombra, algún espacio verde, pero si eso significa encuentro y si es proyectado de esa forma y también ejecutado de esa forma, todo lo que puede llegar a suceder, ¿no? O sea, nosotras hemos visto grandes transformaciones que se dan a partir de plantas o de intercambio de semillas, como podemos contarles ahora. ¿Querés que pasemos a ver la última parte de experiencias? Sí, dale. Entonces, traemos 4 experiencias para compartir muy brevemente, así después podemos conversar sobre sus propias percepciones. La primera es la Villa 26, les contamos un poquito ahí
con la primera de las fotos, o de la comparación y el contraste de las fotos del Riachuelo a Luzuriaga. Esta fue una experiencia de diseño participativo, fue la primera que tuvimos como experiencia de diseño participativo del paisaje en gestión asociada, nosotras en ese momento trabajando en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, en gestión asociada con el Instituto Internacional de Ambiente y Desarrollo, con el IED, y con Ignacio Fleurquín de Bulla. Ahí, en gestión asociada, lo que hicimos fue trabajar en un diseño participativo previo a la mudanza, ¿no? Porque esto también era muy importante para nosotras resaltar en los distintos estadios del proyecto y la ejecución de la vivienda social. Este fue el primer caso, por lo menos en los conjuntos y relocalizaciones de la causa judicial del Riachuelo, ¿no? El primer caso donde pudimos lograr un diseño participativo de esos espacios. Acá trabajamos sobre la parquización, sobre los canteros, un semicubierto para el estacionamiento de las motos, las terrazas, un mural. La verdad que movilizó un montón de cosas previo a la mudanza, y trabajamos también sobre los imaginarios que se encontraban entre los grupos familiares de las familias que iban a ser relocalizadas. Una de nuestras hipótesis en ese momento era si trabajar estos espacios comunes con anticipación iba a promover una mayor apropiación de esos espacios y por ende se iba a poder traducir de algún modo en la sustentabilidad de los conjuntos habitacionales, ¿no? Y lo cierto fue, bueno, nos encontramos con múltiples experiencias, pero la verdad es que hubo altísima participación de parte de las familias, altísima, y ahora voy a decir algo que suena muy obvio, ya con el diario del lunes, pero que en ese momento no lo previmos tanto, y dentro de nuestra planificación habíamos querido respetar los acuerdos que se habían logrado previo a la relocalización. Y una vez relocalizadas, quisieron hacer 1.000.000 de cambios. Había como un montón de propuestas diversas, porque a medida que fueron habitando esos espacios, ellos mismos iban como modificando también aquella proyección que habían tenido, ¿no? Así que esto fue como una nota mental para nosotras y las próximas experiencias, en las que dijimos, bueno, esos acuerdos que se logran previo a la relocalización, a la mudanza de los grupos familiares, deben poder también planificar un margen de error, ¿no? Como la posibilidad de seguir modificándose, porque también esas mismas familias, ¿no? Habían hecho proyecciones sobre su propio habitar que después difería por ahí de lo que estaban teniendo como experiencia. Acá habíamos hecho un diagnóstico sobre los equipamientos existentes en la Villa 26, una suerte de programa de necesidades, y después todo eso fue volcado en un proyecto, y una vez relocalizadas hicimos las intervenciones pertinentes. Hubo muchos talleres participativos, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, y también tenía como este sabor a primera vez, ¿no? Que fue muy interesante. Una segunda experiencia que queríamos compartir tuvo que ver, y acá Gabriel nos acompañó. Sí, Bel. No sé si soy yo, pero no se actualizó el PowerPoint, entonces no se vieron las fotos de la 26. No, no sos vos, soy yo. Ah, por las dudas. Me distraje con la presentación, y hacer las dos cosas a la misma vez se me complicó. Bueno, acá se ve claro, esto sirve de apoyatura, por eso lo habíamos pensado previamente, claro. Claro, estos son los talleres, acá vemos, bueno, la planificación conjunta y después las intervenciones ya en el conjunto. Y el mural con Paul Corona, que es un muralista que trabajó mucho tiempo en Barracas. Bueno, también todo lleno de diseño participativo. La segunda experiencia que queríamos traer a colación tuvo que ver con una suerte de imposible. O sea, Padre Mujica es una experiencia que nosotras tuvimos en territorio muy compleja, con la que tuvimos que encontrarnos, digamos, con un montón de limitaciones, porque Bel se refirió a las imposiciones, creo que Mujica fue el caso también, por lo menos para nosotras, lleno de imposiciones y restricciones, ¿no? Con diseños previstos, que además habían sido previstos para otros grupos familiares, bueno, todo muy complejo, y donde no encontrábamos dónde hacer trampas, y no encontrábamos aquellas excusas con las que solemos encontrarnos para poder lograr esa reunión y esos acuerdos.
Acá empezamos a trabajar sobre paisaje. También en gestión asociada, en este caso con Gabriel Burgueño, con una organización que se llama Árboles Sin Fronteras, empezamos a trabajar en un diagnóstico de cuáles eran aquellas plantas que los vecinos querían tener en su espacio común. Esto es una plaza que compartían la platea 2, la platea 3 y la platea 10 de Padre Mujica, y empezamos a proyectar en conjunto qué deseaban para ese espacio, ¿no? Que había sido concebido para otra cosa, de otra forma, bueno, era un espacio bastante precario. La verdad es que esto fue muy llamativo, nos encontramos en un momento muy desoladas en nuestra propia práctica profesional, y acá vimos emerger también un montón de causas comunes y que convocaban a vecines para ponerse de acuerdo en esos espacios, ¿no? Padre Mujica es en el barrio 31, no. Padre Mujica es en Villa Lugano, en Castañares y General Paz. Ahí va. Ahí va, ¿no? ¿Querés que vayamos a San Francisco? Sí, dale. San Francisco es otro conjunto habitacional en el que también trabajábamos desde el IBC, que queda no tan lejos de Padre Mujica, queda cerca del cementerio de Flores, en Soldati. Y nada, un poco acá la experiencia tuvo que ver con un barrio en el que se mudaron 171 familias que venían de 2 asentamientos diferentes, con un predio bastante grande, en donde el IBC en ese momento construyó una serie de equipamientos, pero de manera impuesta, ¿no? O sea, acá también un paisaje impuesto, no solo por la fachada de las viviendas, que eran bastante particulares, porque eran de un material de construcción con paredes de PVC, entonces había como un paisaje de plástico bastante singular, sino que cuando además el IBC construye estos equipamientos, arma una cancha de deportes, un salón de usos múltiples, unas plazas, y con el tiempo que nosotras fuimos trabajando con los consorcios, se armó un grupo de mujeres a cargo de la administración del consorcio que fue cada vez con más fortaleza y cada vez con mayor soberanía sobre su propio territorio, y empezaron a querer decidir lo que había dentro de su propio barrio, ¿no? Qué querían dentro de su propio espacio común. Entonces, aquí también hicimos gestión asociada con una artista plástica que trabaja murales con una técnica que se llama trencadís, que es con el corte de cerámicos, una técnica para armar imágenes, digamos, composición de imágenes con estos cerámicos. Las imágenes anteriores veían ahí a las vecinas trabajando y practicando la técnica. Esos son los pedacitos de cerámica. Bueno, en las imágenes que veíamos después, esa construcción que se ve ahí atrás es una capilla que se construyó a través de algo que llamamos nosotras consulta popular, que fue generada a partir del consorcio, donde se le preguntó a cada una de las familias si estaban de acuerdo con que hubiera una capilla en el medio del espacio común. Hubo reacciones de parte de los que no adherían al culto, y a partir de justamente el trabajo consorcial en clave comunitaria y en clave asamblearia, se tomó la definición de que quienes estaban a favor de construir la iglesia iban a poner los recursos y la mano de obra, pero negociaron que ese espacio también estaría abierto para cualquier tipo de uso que quisieran hacer cualquiera de las familias, comulguen o no con el culto que se iba a celebrar allí. Después de esta construcción aparece este proyecto que hicimos con esta artista, donde participativamente también se decidió hacer ese mural. A nivel de lo material, digamos, vemos que, si bien es un mural bastante grande para la escala que tiene, no deja de ser una pared dentro de un barrio mucho más grande, pero sí ese paisaje nuevo que tenía que ver con darle, aparte, otra fachada al barrio,
ahí en la foto no se aprecia, pero la foto de abajo es la que se ve sobre la calle principal, que es la calle Castañares, que es una avenida bastante transitada, y parte de la decisión de los vecinos y vecinas tenía que ver con usar esa pared para hacer el mural, justamente para demostrar una fachada más bella, que no fueran sus casas de plástico solamente. Con lo cual, por eso nos parecía también importante cómo en este gesto pequeño, pero cómo de repente el paisaje tuvo mucha preponderancia en esta experiencia. Y después, por último, una experiencia que en realidad está en proceso, pero sí nos interesaba compartirla, es en Vicente López. Ahí desde In Situ estamos trabajando en 7 conjuntos habitacionales, trabajando en la organización consorcial, pero en particular en 2 de ellos, uno que queda en el barrio de La Loma y otro en el barrio de Las Flores. Estamos trabajando articuladamente con el municipio en también el diseño participativo de los espacios comunes de estos conjuntos habitacionales. Se trata de 2 conjuntos donde después de su mudanza pasaron más de 10 años prácticamente sin relación con el Estado, que vuelve a tener relación a partir de nuestra articulación. Nosotras ahí somos contratadas por el municipio para llevar adelante estos proyectos, y lo que hicimos en particular acá fue también hacer un diagnóstico sobre cuáles eran los usos de los espacios comunes. Y lo que nos parecía como singular de poder contar de estas experiencias es que, primero que acá el diseño del paisaje fue lo que motorizó o revinculó al municipio con estos vecinos y vecinas, ¿no? Después de más de una década de no tener relación. Por otro lado, que estos espacios comunes, tanto en los 2 barrios, eran espacios comunes que estaban degradados de alguna manera, justamente por no contar con organización consorcial, esto que decíamos al principio, ¿no? Estos espacios comunes que si no está organizado cómo se sostienen, cómo se habitan, nadie se hace cargo, ¿no? O sea, o capaz algún que otro vecino se hace cargo voluntariamente, pero esa voluntad, por lo general, después de tantos años también decae. Entonces, son difíciles de sostener y después costosos, además de sostener. Entonces, al estar degradados, también había como sucede a menudo que hay un círculo vicioso entre espacio degradado y valoración negativa de ese espacio, por eso también cuesta tanto apropiárselos, ¿no? Porque se los ve que están derruidos, que están depreciados. Entonces, este proyecto de puesta en valor de los espacios comunes, donde ahí, bueno, se ven algunas imágenes de algunos renders que trabajó el área técnica del municipio, les permitió también a estos vecinos y vecinas proyectar sus propios espacios comunes de manera más bella, ¿no? O sea, poniéndole cierto valor estético a esos espacios comunes. A nosotras lo que nos sirvió de excusa, como veníamos diciendo, es que este proyecto motiva y motoriza a las administraciones porque las legitima también entre sus propios vecinos y vecinas, ¿no? O sea, se los invita a participar, pero a partir de un proyecto concreto que tiene que ver con 4 componentes de diseño, que tiene que ver con qué tipo de suelo quieren para esos espacios, si por ejemplo quieren alguna zona con pasto o alguna zona con cemento, con piedritas, etcétera, qué equipamiento quieren, si quieren mesas, si quieren, no sé, sillas, bancos, lo que fuera, la delimitación del espacio, que en algunos casos se hizo con muros, en algunos casos se hizo con ligustrinas o simplemente abierto, y el 4.º componente tiene que ver justamente con qué vegetación les gustaría para parquizar esos espacios. Las obras están demoradas justamente por el contexto de pandemia, pero lo queríamos traer igual a colación por la riqueza que tuvo aquí también usar el paisaje como una excusa para el encuentro y para trabajar y tomar decisiones sobre el propio espacio común. Yo creería que estamos con esto. Ahí otra vez traemos allí la colación como emblema del paisaje popular. Qué coherencia, qué coherencia. No siempre se logra la coherencia, digamos, de imagen con la del audio, ¿no? Por lo menos nosotros estamos en una búsqueda permanente en ese sentido. Muy bueno. No, es que hay que buscarla permanentemente, es así. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, gente, muy rico. Yo tengo un montón de comentarios, preguntas, pero me gustaría a lo mejor abrir el micrófono un poco a
a la gente que acompaña, alumnos. ¿Quién tiene ganas de algún comentario, pregunta, queja, lo que sea, ¿no? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo le Una va? consulta. Quería preguntar cuáles son esas trampas y excusas que proponen como para sortear el tema este de lo gubernamental. ¿Algún ejemplo concreto para, no sé, cumplir sus objetivos que seguramente deben ser diferentes a los que plantea, no sé, las personas para las que trabajan? Hola, Sebastián. Vos te referís a las trampas y excusas cuando nos referíamos a las políticas, ¿no? Las políticas habitacionales en las que trabajamos. Exacto. Eh, bueno, vamos a ver cómo recortamos esto. Nosotras tenemos est- estas categorías, digamos, un poco como nuestra ética profesional, con lo cual no sé si se pueden condensar como en proyectos concretos, porque es un poco la práctica cotidiana. Nosotras un poco lo que partimos es que, también porque hemos trabajado, si bien ahora estamos trabajando desde In Situ, que es una organización social y estamos trabajando en gestión asociada con un municipio, eh, nos caracterizamos o tenemos mayor recorrido y mayor trayectoria en el Estado, ¿no? Por eso es que tanto del Estado como por fuera del Estado nos vinculamos a la política pública y en particular las políticas habitacionales. Siempre las políticas habitacionales tienen una imposición que tiene que ver con lo que se espera de esas viviendas que se entregan o de ese hábitat que se urbaniza y se formaliza, o con esa regularización dominial que se hace, ¿no? Depende de las líneas, pero siempre hay como una intención de normativizar al ciudadano o ciudadana. Eh, y se espera asimismo no solo que haya un tipo de hábitat que es el formal y que es el dominante, sino que además espera, como también propone Romy Olejarczyk, un prototipo de habitante, ¿no? O sea, se espera también que el habitante que residía en la villa de determinada manera, cuando se muda a la vivienda formal que provee el Estado, se civilice de cierta manera. Entonces hay una impronta en general de la política que es siempre civilizatoria, que es siempre normatizadora, donde hay una fuerte carga moral. Nosotras, y ahí lo extendemos un poco a nuestra filosofía de las trabajadoras de trinchera, nos parece que o bien uno puede ser un trabajador o trabajadora de base y aplicar la política y reproducir esa política y ser la ejecutora en territorio, que es lo que suele suceder, ¿no? O sea, tus autoridades te dicen que hay que hacer tal cosa, que hay que adjudicar de tal manera, y una puede cumplir a rajatabla lo que dice el mandato de la política pública, o puede tener cierto margen de autonomía y torcer un poco el rumbo de esa política. En ese caso es donde nosotras decimos hacer un poco de trampas al curso que tendría la política pública si no hiciéramos un gesto adrede de poder torcer ese rumbo. Y eso lo decimos un poco también con conocimiento de nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, nos ha pasado que incluso con colegas sumamente interesantes y muy progresistas también en sus formas de trabajo, en espacios comunitarios de repente trabajaran también desde un enfoque más asistencial o desde un enfoque legalista sobre qué hacer con el consorcio. Y a nosotras, sin embargo, nos interesa que esos dispositivos sean una excusa, como decimos, para en realidad generar política o micropolítica en términos de Lesi Guattari, por ejemplo, ¿no? O sea, que tienen que ver justamente con alterar ese reparto de lo sensible de lo que hablábamos antes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, desde meter criterios para la adjudicación de viviendas con criterios que sean los que también imponen los vecinos y no sean solamente los que impone el Estado. O que, por ejemplo, haya diseño participativo en ciertos espacios sobre esas viviendas. Perdón que te interrumpa. Sí. Concretamente, cuando pensábamos en el paisaje o cómo hacer trampas, entre comillas, con el paisaje, por eso
estamos todo el tiempo tratando de subrayar, porque trampa siempre, por ahí en el sentido común, es entendido como algo que no es exactamente a lo que nos estamos refiriendo nosotras. Acá lo que pretendemos es utilizar las mismas reglas del diseño del paisaje para poder justamente, en este caso, alterar ese paisaje previsto, ¿no? Ya preconcebido para los habitantes, en este caso con las personas con las que trabajamos nosotras, residentes sobre en una villa, sobre un río, en un asentamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que pensábamos acá, concretamente sobre el paisaje, porque trampas les podemos contar sobre un montón de vicisitudes distintas en nuestra propia práctica, pero concretamente en el paisaje decíamos cómo hacer uso de esas reglas del diseño, pero en este caso no para volcarlas hacia aquel paisaje que establecido, ¿no? En el imaginario social, sino más bien en aquel paisaje que es el que desean los propios residentes o futuros usuarios de ese paisaje, ¿no? Así que yo creo que acá igualmente sobre eso más interesante me parece aquellos o aquellas quienes ya estén interviniendo como paisajistas o que se estén imaginando su propia práctica profesional y cómo se les ocurriría a ustedes mismos, ¿no? Porque también esa es una de las dudas que tenemos. También pensamos en el paisaje, por lo menos en nuestras experiencias con áreas técnicas en distintos gobiernos, de distintos niveles, digamos, del Estado, tampoco nos encontramos con tantos paisajistas, entonces es algo que ya de por sí parece residual, ¿no? No solamente que en los conjuntos habitacionales no suele diseñarse para los futuros usuarios, sino que tampoco es algo que se considere per se, ¿no? En el diseño de estos conjuntos. Entonces ahí pensábamos que la trampa requeriría en todo caso como este doble movimiento. Primero, traerlo a colación en el propio diseño del conjunto habitacional y darle como cierta jerarquía, ¿no? Y relevancia como parte fundamental del habitar, y después también pensar en quiénes serán quienes utilicen esos sitios, ¿no? De encuentro. A mí me gustaría sumar también, ustedes mostraban Padre Mujica y a lo mejor desde el punto de vista de los resultados formales para la foto, uno no puede decir que el proceso fue un éxito, pero no hay en un punto un registro de lo intangible, del imaginario que se va armando, del diálogo que se planteó con esos encuentros, con esos talleres, con ese compartir de semillas, gajos, saberes, esos chicos toqueteando los libros que veíamos recién, ¿no? Y de alguna forma vecines dialogando a partir de una consigna que a lo mejor no hubiera estado si no hubiera existido esta trampa, entre comillas, que fue ni más ni menos que sumar un diálogo donde el Estado a lo mejor formalmente no te lo pedía, el Estado en términos de la autoridad en ese momento, ¿no? Porque tal vez para la foto, para el gobierno de turno era la vivienda entregada y punto. Entonces, darle una vuelta de rosca, sumar un espacio de diálogo e integrar a ese vecine, ya es una manera de subvertir el proceso, porque si no, el sueldo lo cobras igual en un punto, tanto como empleado del Estado como el de la ONG que participó. Y el chiste está en decir, bueno, ¿cómo integramos con una vuelta de rosca esto para que sea más rico, más sabroso? Incluso integrando un saber que ese vecino ya tiene, porque un punto de vista que es muy choto, me parece, que tenemos a veces los profesionales, es plantearnos en una óptica de yo sé y vos consumís, que es una cosa patriarcal como de la escuela, ¿no? El maestro enseña y el alumno no sabe nada. Bueno, acarreamos mucho de eso en las prácticas profesionales también, entonces ya sentarnos con el vecino implica una trampa y ahí me parece que hay un potencial enorme de trabajo para todas las disciplinas. Sí, quisiera... no sé si alguien iba a... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dale. Yo fui escribiendo ahí como planteos o por ahí ajustes a la palabra que ustedes usan, trampa. Si hacemos trampa, no nos podemos ordenar, porque si yo puedo hacer trampa para una cosa, entonces todos podemos hacer trampa para obtener nuestro mejor beneficio. Más que nada para ordenar las cosas. Crié 4 hijos, como que hay cosas que tienen que estar ordenaditas, me parece. Pero de lo que escucho a ustedes, me da la impresión de que una vez que el Estado entrega estas viviendas, ¿se siguen metiendo o no entregan el control del consorcio al dueño, al legítimo, o sea, los dueños, la gente que va a vivir a esas viviendas, pasan a ser los dueños de esas viviendas? ¿O me estoy equivocando?
son dueños, ¿verdad? Más o menos, pero sí. En general, ahora el IBC está entregando cada vez más con escritura los departamentos, pero es también un rasgo histórico entregar departamentos con tenencias precarias. O sea, ni siquiera con la posesión, sino con una tenencia. Entonces, Está bien, pero sí, pero sí, legalmente la tenencia precaria, entiendo el planteo de la formalización del título, pero la tenencia precaria ya implica posesión. Entonces, una reunión de copropietarios es la gente que está viviendo, más allá de que el título no haya hecho una escritura. Por eso no entiendo qué les impide a ellos decidir, pintamos la pared de verde en una asamblea, o ponemos plantas, o hacemos el jardín. no, en general no se los impide nada. Justamente sucede que Ah, también el proceso, al contrario, ellos tienen la autonomía para definirlo, lo que justamente define o tienen el esquema para organizarse es a través del consorcio. En general lo que sucede es que las familias que se van a mudar, en general, y esto sé que lo aclaro porque hay procesos que no fueron así, incluso los que nosotras promovimos no fueron así, pero en general todos los procesos premudanza son abordados de manera más individual, ¿no? O sea, se trabaja familia por familia, la adjudicación de esa familia a un departamento. En general es muy poco abordado la cuestión colectiva y el trabajo que nosotras llamamos preconsorcial. Entonces también lo que suele suceder es que esas familias se mudan a esos espacios sin tener demasiado conocimiento sobre cómo se organiza el consorcio. De ahí es que ciertas áreas o ciertas prácticas también del abordaje consorcial tenga un tinte como más legalista, porque lo que supone es entregar copias de la normativa, entregar copias del reglamento de propiedad horizontal si lo hay, y en tal caso es acompañar la formalización del consorcio, que es que se elijan las autoridades de administración y si tienen alguna consulta, alguna demanda, nos llaman. Pero en general hay poco abordaje comunitario. Entonces también lo que sucede es que los procesos, de hecho esto es una frase muy característica de los conjuntos habitacionales, que es, no sé, yo vivo de la puerta para adentro, ¿no? Como que es tan engorrosa la tarea de organizarse para sostener esos espacios comunes que en general terminan desistiendo, ¿no? Entonces por eso también se degradan esos espacios. bien. Además, perdón, una cosa más que digo, además de lo costoso que es, porque también las familias cuando se mudan reciben una vivienda, pero no reciben un mejor trabajo. En general estamos hablando de poblaciones vulnerables que también de repente hacer, no sé, pintar una fachada de un edificio o cualquier inversión que se quiera hacer en general es bastante costosa. Entonces, ahí un poco lo que, por eso decíamos que el consorcio, más allá de ser una obligación legal para estas familias, también es una excusa para la organización comunitaria que va más allá de mantener pintado el edificio. Un poco la experiencia, por ejemplo, del intercambio de semillas, netamente no tiene nada que ver con lo consorcial. Sin embargo, utilizábamos un poco esos espacios. Sí, tiene que ver, perdón, para mí es fundamental. El consorcio es el primer lugar donde yo me organizo socialmente, donde comparto gastos y me hago cargo de espacios comunes. Entonces, me parece que es un aprendizaje que debe ocurrir. Y es la misma dificultad que ocurre en un edificio en Recoleta. Es un poco lo mismo. No me toca, no es mi problema, jodete vos. Sí, de todas maneras lo que me refería con que Me parece no que es era... la misma problemática esa, es un Perdón, aprendizaje. creo que no es la misma complejidad porque no es la misma preparación cultural de un consorcio Recoleta y de un consorcio Por supuesto. habitacional. O sea, me parece Por que supuesto, a partir por de ahí es muy distinto. Hay una Solamente una parte que cosa es común a todos, que es aprender a convivir y a escucharnos. Sí, yo quería solamente una cosa aclarar, que digo, cuando me refiero a que no es netamente consorcial, es que no está escrito dentro del reglamento de copropiedad y administración o de propiedad horizontal como una de las tareas que debe cumplir el consorcio, como sí lo hace con otras actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, puede mencionar la limpieza de tanques, pero en general pintar un mural, hacer una feria de semillas, no es algo que esté dentro de la letra escrita de los reglamentos de propiedad horizontal. A eso me refería con, en realidad, dotar, digamos, de otras herramientas la dinámica, aprovechar el dispositivo consorcial para
trabajar estas otras cuestiones que tocan el paisaje. Es que esto no hay en un reglamento, se trabaja en la asamblea. Pero no quiero meterme en otro. Gracias. No, gracias a vos. También pensaba en esto de que no, capaz también para dejar en claro que hacer trampas no significa anomia, que no haya normas, sino que lo que estamos trampeando, por decirlo en estos términos, tiene que ver con cuál es el curso de la política pública en términos de moralizar la ciudadanía, sino que tiene que ver con aprovechar esos espacios, con aprovechar esas políticas, con aprovechar esos recursos para que justamente haya un despliegue de la potencia, ¿no? Un despliegue del habitar de esos habitantes que están haciéndose de ese nuevo espacio. En el caso de Mujica, primero también tal vez una aclaración, Bel, que no contamos tanto, no nos fuimos tan en detalle de nuestro trabajo en sí, en el Riachuelo o en otros conjuntos habitacionales, porque nos parecía que por ahí iba un poco más allá de la discusión del paisaje popular. Pero estamos hablando de las garantías del derecho al acceso a la vivienda, o sea, no estamos hablando específicamente de población que ya cuenta con el acceso a la vivienda. Acá, por lo general, muchas de las relocalizaciones son relocalizaciones forzadas, ¿no? Entonces ya partimos de esa imposición que justamente lo que prevé en el destino de esas vidas con las que trabajamos, son una serie de imposiciones que vuelven muy dificultoso por ahí ponerse de acuerdo en los espacios comunes, ¿no? Donde además posiblemente su habitar estaba relacionado con otras organizaciones comunitarias, con otro tipo de militancias, contaban con un montón de espacios de contención que después en las localizaciones no se dan, ¿no? Entonces, por eso también al principio, cuando nos referíamos a que la unidad funcional o la entrega de una unidad funcional no satisface per se el derecho y el acceso a un hábitat adecuado o a una vivienda adecuada, ahí también como vivienda adecuada agregamos e incluimos el paisaje, ¿no? Así como no se considera el espacio de, no sé, para un mecánico que vivía en la 21-24 o un herrero que tenía su espacio para producir y se mudó a Mujica y ya no contaba con un espacio con las mismas características y entonces se quedó sin laburo, nos pasa lo mismo con el paisaje, ¿no? O sea, para muchas personas contaban con un montón de árboles, un montón de especies y vegetación que hacían a su habitar cotidiano, o por lo menos... Sí. Algo para aclarar también es que cuando hablamos de paisaje estamos intentando superar una mirada de decoración, ¿no? De ornamento. Por supuesto que hay una parte que es estética, una dimensión que es estética, pero convive o es más fuerte incluso una dimensión utilitaria y de servicios básicos como sombra, refugio para un pájaro, cobijo con respecto al viento, espacio de encuentro, absorción de agua, generación de oxígeno. O sea, hay un montón de servicios básicos que no podrían faltar y que simplemente en la vida humana no sería posible si solamente pensáramos en el aparato de hormigón para habitar adentro, ¿no? Claramente va más allá. ¿Qué más, jóvenes, por ahí? Hubo algunos comentarios en el chat, pero fuimos barriendo. Adelante, adelante. ¿Se escucha? Perfecto, dale. Yo pregunté sobre... Buenas tardes. Yo pregunté sobre Rancière, el reparto de lo sensible. ¿No es una conversación de Rancière con Deleuze y Guattari? Yo creo que la trampa, por ahí podríamos pensar desde ese punto, porque hay una correlación entre el devenir de las cosas, de la vida, con la política, con la micropolítica, o sea, en un consorcio, y también con la policía, o sea, una dobla de eso todo al mismo tiempo. Y yo estoy estudiando sobre paisaje y poder. Y la verdad que pensando
lo que Gabriel dijo del diseño, de la planta, el conforto térmico, conforto naturalista. Es una cuestión de diseño, pero también de interés, ¿no? ¿A quién le interesa? Es muy complicado hoy en día, sobre todo también con esta cuestión de la polarización izquierda-derecha, algo que ya se pensaba que había sido superado y no. Y entonces quería saber qué piensan sobre eso, o también si cómo pensar el paisaje, el patrimonio también, digamos. Para mí son dos temas muy importantes hoy, son temas muy desgastados y tienen sido muy maltratados también epistemológicamente. Quería saber un poco eso. Tengo muchas dudas, pero un poco eso. Gracias por tu intervención. En realidad, bueno, como decíamos inicialmente, también nosotras no somos para nada expertas en paisaje, entonces un poco también la propuesta es ensayar sobre estas trampas y excusas que nosotras fuimos encontrando en el paisaje como para poder, acá, bueno, también charlábamos con Bel, por un lado queríamos valorizar el paisaje como fin en sí mismo, ¿no? Y la importancia que tiene en la organización comunitaria y consorcial. Y la excusa a veces pareciera ser un medio para otra cosa, ¿no? Como para zafarse de algo o algo así. Y acá queríamos reforzar esta idea de el paisaje con una finalidad de encuentro, de reunión y de acordar puntos. Nosotras también pensamos en términos de micropolítica, si querés. Son herramientas que utilizamos también a la hora de nuestro abordaje territorial. Pero es también, bueno, no sé, Bel ahí tus aportes, pero para nosotras es también una novedad encontrarnos con un montón de derivas dentro del paisaje, ¿no? Y es, como decíamos antes, así como nos encontramos con los espacios comunes per se, o sea, dentro del edificio y sobre los cuales hay que ponerse de acuerdo, que es el espacio más próximo consorcial, también empezar a pensar en esos espacios como los preconcebidos como paisaje, ¿no? Y también poder distinguir entre aquellos paisajes, porque decíamos, ojalá, o sea, en un proceso ideal, ponerse de acuerdo en un diseño participativo con vecinos que se vayan a mudar eventualmente a ese conjunto, ¿no? Como puede ser la experiencia que contábamos de Luzuriaga. Pero ¿qué pasa con todos aquellos conjuntos con los que nos encontramos donde el paisaje ya fue preconcebido, hasta por ahí en esa preconcepción también ya está derruido, ¿no? Por ahí ya está destruido. Ahí obviamente nosotras encontramos una relación entre un diseño que no fue hecho participativamente y su falta de apropiación, en todo caso, y entonces eso conlleva a que no se cuide y no se mantenga ese espacio y no se prevean también los gastos consorciales como para ese mantenimiento, ¿no? Hablando concretamente. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Y por eso también traíamos a colación el resto de las experiencias, en aquellos paisajes que ya existen. Y bueno, y pensar en esa puesta en valor, por ahora nos está dando un montón de frutos y de organización consorcial y de fortalecimiento, como veíamos en el caso de Mujica, cuando no se podía pensar en ninguna otra cosa, porque realmente, de hecho, meterse adentro de los edificios por momentos era hasta peligroso, vecinos que no querían hablar con otros vecinos, bueno, etcétera, etcétera. El espacio de encuentro, que era esa plaza, terminó siendo una gran excusa para jornadas comunitarias, jornadas de diseño, etcétera. Entonces, también sobre esos espacios preconcebidos. Igual me fui por las derivas, pero con todo esto lo que te quería decir es que nosotras estamos medio probando y ensayando también esta nueva idea de paisaje, y esto de algún modo también con la propuesta de Gabriel empieza a hacernos
nos empezamos a hacer un montón de preguntas, tal vez relacionadas con lo que vos estás estudiando e investigando, pero que sobre todo haciendo mucho hincapié sobre las experiencias concretas, ¿no?, que venimos trabajando. Sí, está bueno pensar, así como ustedes no son expertas en paisaje, nosotros no somos expertos en el mundo socioambiental o de las humanidades que implica el que está del otro lado, ¿no? El destinatario, en última instancia, del proyecto de paisaje, que muchas veces para nosotros es alguien hipotético. Entonces, el ponerle esta dimensión social, socioambiental a la cosa, al proyecto, al espacio, es todo un desafío y es un cruce de saberes. De alguna manera, un saber que hoy no está en la sociedad en un punto, ¿no? Entonces, esa construcción creo que es parte del cruce y es parte de lo rico. Para pensar paisaje, incluso más allá de la vegetación, más allá de lo estético, como ya dijimos, en términos de algo mucho más potente y que al revés, el Estado muchas veces, sin querer o queriendo, no solo subestima, sino que aplasta, reprime, digamos. Entonces, ahí me parece que hay mucho jugo también, Enric, para tu trabajo y bueno, queremos ver resultados ya, así como los tengas, compartirlos. Yo quería solo hacer un apunte. También esa cuestión de aplastar las diferencias, claro, pero también es otra cosa. Está a un nivel también a un nivel más, vamos a decir, a nivel práctico. Pero también lo que pasa es que esos lugares son producidos también, esos paisajes de cemento. A ver, Buenos Aires se forma en la colonia. Después hay proyectos copiando Haussmann. Después que hay favelas que sobram desse processo. Depois que hay countries. Em Brasil é lo mismo. Em Latinoamérica é lo mismo. Entonces, para mí é uma questão de violência, digamos, essas formações. Não, eu me pergunto assim, como podemos também, aparte de que esses temas estão surgindo agora, como podemos criar uma comunicação que a mim me parece positivo a forma como vocês lo ponem, lo construyen, porque por ahí también abre algunas líneas. Pero en mi opinión, por lo menos, la cuestión es la violencia epistémica también, no solo metodológica, de discurso, ¿no? Incluso con Baudrillard, el cambio de regalos. O sea, yo agarro un terreno, esto es para los pobres, y como yo ya asumí mi dever de Estado y chao, que se jodan. Y, desculpa la palabra. O también agarro una tierra que está buenísima y yo doy a un empresario que construye un country y nadie lo sabe. Está ahí como quien construye y quien proyecta, es la misma persona, digamos. Quería sumar alguna cosita para esto, Henrik, que nos estás compartiendo. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Pues empecé a escuchar medio entrecortado. No, me parece, bueno, primero que hay... Hola, hola. Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, ¿eh? Hola. Nosotros te escuchamos, ¿eh? ¿Se te cortó vos el audio? Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola. Te escuchamos, ¿eh? Hola, Bel. No, nos está escucha todo ella. congelado. Ahí sí. Hola. Hola, ahí estamos. Hola. ¿Cómo andan? No, se había congelado y no los escuchaba, perdonen. Me parece que todo esto, obviamente son temas
me parece como bastante profundos también, ¿no? Porque hay algo ahí también de una filosofía del habitar, de una filosofía política, de cómo entender hasta el rol del Estado, ¿no? Que me parece que obviamente no lo vamos a resolver en esta charla y probablemente nunca, pero sí hay un par de cosas que me parece a colación esto que traías, Henrik, que puede ayudar también como para seguir aclarando un poco por qué usamos estos conceptos para entender también nuestra propia práctica profesional y el trabajo que hacemos, que justamente ahí la idea de micropolítica que trabajan Deleuze y Guattari, que justamente tiene que ver, para mí muy en sintonía con esto que plantea Rancière en clave de alterar el orden de lo sensible, justamente tiene que ver con cierta subjetividad política, diría Rancière, a ese gesto micropolítico del que hablan Deleuze y Guattari. Estoy un poco inventando, ¿no? O sea, estoy hipotetizando, pero me hace sentido pensarlos ahí en conjunto porque de lo que se trata es, como bien decías, ante tanta imposición, ante tanta violencia epistémica, ¿no? Que también está disfrazada de don y está disfrazada de derecho a la vivienda adecuada y que que tiene como todas estas investiduras. De repente en este mismo gesto en el que se entrega una vivienda, se entrega también una imposición de modo de vida, de cómo se tiene que llevar adelante esa vida. Y no solo eso, sino que para llevarlo a las reflexiones que estamos teniendo de paisaje, y por eso me parece que esta violencia epistémica que vos, o la violencia, digamos, de estos procesos que vos mencionás, hay algo que yo le agregaría que tiene que ver con el desprecio hacia los sectores populares, ¿no? O sea, ¿por qué decíamos que nuestra premisa es que el paisaje, la vivienda social, tiene parte en tanto que no parte? Porque, y esto lo hemos escuchado un montón de veces nosotras, ¿no? Que los pobres no merecen paisaje, si entendemos que paisaje es lujo, que el paisaje es belleza. O sea, lo que merece el pobre es tener una casa que yo digo que es mejor que la que tenía antes, ¿no? Estoy obviamente siendo generalista, ¿no? Pero el Estado provee una vivienda entendiendo y dando por hecho que es mejor esa vivienda que entrega la vivienda que tenía antes el vecino o vecina. Y ahí en esa concepción, o sea, en utilizar o darle el lugar, darle la parte a ese vecino o vecina sin capacidad de tener voz, sino que se la niega, hay ahí un desprecio por ese otro que se muda a una vivienda de una manera totalmente pasiva, ¿no es cierto? Entonces, estos dispositivos que nosotras tratamos de emplear en estos procesos de relocalización tienen que ver con un proceso micropolítico, tienen que ver con un proceso de politización en términos de Rancière, justamente porque tiene que ver con generar espacios donde esa no parte empiece a tener parte, donde podamos entender que esos vecinos y vecinas tienen voz y que pueden decidir sobre qué quieren sobre su propio paisaje, en este caso, y en otros casos sobre otras cuestiones, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver con verificar su capacidad de ser iguales a los otros, ¿no? O sea, bueno, estos vecinos pueden decidir. Incluso en la experiencia que mencionábamos recién de Mujica, muchas vecinas de origen paraguayo o del litoral de repente vinieron con sus propias plantas que quizás no eran nativas de Villa Lugano, pero que les hacía totalmente sentido utilizar esas plantas para plantarlas en su espacio común. Bueno, eso no estaba previsto y no era concebible en el marco del diseño de la política pública. Y sin embargo... Esa fue una trampa, en definitiva. Esa fue una trampa porque tiene que ver con decirle, bueno, señores funcionarios y funcionarias, estos pobres también tienen parte y deciden sobre su espacio y quieren que su paisaje sea de esta manera. Entonces, obviamente es una escala barrial y es una escala pequeña, pero ahí es donde está el gesto político, porque nos ha pasado, por ejemplo, en la experiencia que contábamos también de San Francisco o de Vicente López, el Estado ha embellecido ciertos espacios comunes y sin embargo lo hizo imponiendo. O sea, dijo, un buen día los vecinos se levantaron y vieron una plaza ya instalada en su propio espacio común y nadie les preguntó a esos vecinos si querían esa plaza. Y sin embargo, el Estado otra vez impone, que cree, interpreta que ese vecino tiene necesidad de una plaza o que tiene necesidad de tal cosa y se lo implanta. Entonces, estos procesos lo que hacen es poner de relevancia la voz que tienen los propios vecinos, que no es nosotras le damos voz a los vecinos ya tienen esa voz.
Lo que nosotras hacemos con nuestra intervención también de trinchera es visibilizar que ese procedimiento existe, ¿no? Y en No, ese... pero convengamos que en lo chiquitito, perdón, Sí, sí. un paréntesis, en lo chiquitito, si no se armaba ese espacio de intercambio, esa posibilidad de llevar el libro, de alguna forma convocar, a lo mejor ese diálogo de saberes que ellos traían de sus países, de sus provincias, de su territorio, no se daba, o se daba pero de una manera más silenciosa. Entonces, me parece que está buenísimo desde lo micro, porque a lo mejor en Padre Mujica de esas plantas quedó poco y nada plantado en el espacio común. Pero bueno, habrá quedado en algún balcón, en alguna terraza, en alguna maceta, lo que decíamos un poco en broma, un poco en serio, del chulengo vegetal, ¿no? Así como cuando uno no tiene espacio para hacer un asado, se arma un chulengo, bueno, un poco un chulengo de plantas, o sea, una maceta, un tacho, un balde cortado, y ahí traer un poco tu territorio, tu paisaje, que es lo que hicieron nuestros ancestros cuando vinieron de Europa también, traerse los malbones y los geranios, bueno, un poco lo mismo, pero en otra escala, ¿no? Paisaje activo en última instancia. Henrik, también lo que quería aportar es que me parece que en nuestras reflexiones, que por más de que acá obviamente no nos alcanza, me parece, el tiempo como para discutirlo muy en profundidad, pero también todos estos procesos están atravesados con los modos que tenemos de hacer ciudad y de construir nuestras ciudades. Y por supuesto que no está ajeno tampoco a la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, digo, así como también traemos como una de nuestras hipótesis la imposición del paisaje sobre los vecinos, también traemos por el otro lado las evidencias sobre la mercantilización de la naturaleza y nuestro trato también hacia el medio biofísico, y entonces de qué modos producimos paisajes en distintos lugares de la ciudad, para quiénes producimos paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas formas de apropiación de la naturaleza, que como decía Abel, está desdeñada, dejada de lado para sectores populares, en otros sectores también se ponen muy en relevancia, ¿no? La imitación de lagunas naturales, bueno, formas de representaciones de la naturaleza exultantes, que bueno, que acá también me parece que se ejerce una violencia, ¿no? Simbólica, física, etcétera, ¿no? Porque son tan contrastantes estos paisajes que se encuentran uno al lado del otro, ¿no es cierto? Por eso nosotras traíamos a colación esta verificación del paisaje popular. Nosotras vemos ese paisaje popular, existe ese paisaje popular, y entendemos que nuestra práctica profesional debiera poder relacionarse con ese paisaje existente o ese paisaje que los habitantes desean también, ¿no? Eso. Bueno, ahí preguntaron si la presentación queda disponible. Nosotros en general colgamos las grabaciones en el blog, así que se pueden meter ahí, que se los dejamos. Nos pueden seguir en redes también, como para tener contacto. Y no sé si les parece dejar un contacto de ustedes, capaz acá en el chat, como para alguna consulta mano a mano, algún libro que se quiera compartir por ahí, porque no, alguna frase. Bien. ¿Quién más por ahí que quiera hacerse oír, decir algo? Hola, sí. ¿Cómo le va? Yo tenía una consulta que la había escrito en el chat, pero bueno, se fue traspapelando un poquito. Que era con respecto a que hablaban esto de también hacerlo como propio en los vecinos sobre el intercambio de semillas, de saberes, era si a veces saliendo del jardín ortodoxo, los diseños se integran también de forma de esto de vital, de paisaje vital que hablaron, en cuestión de no solo ornamental, sino alimenticio, aromático, medicinal, y también el uso de los saberes que también trae la gente, digo, desde tan diverso. Y bueno, nada. Adelante. No sé. No, bueno, esa era mi pregunta. No, sí, no. Sí, creo que parte de lo que, no sé, vos decime, Bel, en el intercambio, ¿no? Pero parte de nuestra propuesta, en todo caso, tiene que ver con dejar librado al deseo de los habitantes el paisaje como quieran que sea, ¿no? En este caso, en Mujica había sido ese intercambio de semillas, obviamente había sido
propuesto inicialmente por Gabriel, promovido por nosotras, finalmente vimos que había tenido como un montón de interés. Pero por supuesto que en otros lugares puede tener que ver, no sé, bueno, ahora justo estamos teniendo en Vicente López una experiencia también sobre huertas, es decir, poder ampliar esta visión, a eso nos referimos con subvertir el paisaje, ¿no? Que el paisaje no sea únicamente ornamental, significa también pensar en sus distintos usos y más allá de pensarlo también como objeto, poder pensarlo en esta interrelación con quienes están habitando ese medio, ¿no? Ese ambiente. Sí, y de hecho, cuando nosotros hablamos de vegetación, hacemos foco en distinguir qué es silvestre, qué sale solo, como para aprovecharlo, una idea de austeridad también en el paisaje, como para darle valor a lo que viene solo. Y en ese repertorio siempre hay vegetación que es nativa y tiene una lógica también cultural, de origen, de la propia persona que está habitando, que la está leyendo, esa planta que la está percibiendo. Y es increíble cómo en ese repertorio de plantas espontáneas hay un solape entre lo ornamental, pero también lo que le da de comer a una mariposa, a un pájaro, y también es comestible o medicinal para nosotros. Así que muchas veces ampliar la mirada y no tanto cambiar de plantas, en definitiva. Muy bueno. Bueno, ¿qué más, gente? Para ir cerrando, si les parece, ahí las chicas dejaron un correo, algo dejaron, si no. Ahí está, una web también ahí para estar en contacto. Sí, está nuestra web, nuestro Instagram y el contacto del mail por si nos quieren también escribir. Buenísimo, buenísimo. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, no, que yo fui tomando algunos apuntes y parecía como que ojalá que lo logremos, que lo fundamental es la participación y poder involucrar a los habitantes, porque si no lo único que se generan son espacios de sometimiento, ¿no? Si nadie pregunta cómo quieren vivir, qué les gustaría, qué comparten, son espacios sin alma. No sé si me expliqué bien, me da esa sensación. Sí, tal cual, tal cual. Por suerte, este es un espacio de universidad y me parece que el futuro está también en la gente que se está formando hoy, que por suerte cada generación tiene una cabeza más abierta, la humanidad a grandes rasgos y a los porrazos, pero avanza. Por suerte, prejuicios y cosas que son horrorosas, la humanidad las va leyendo como tales, de una manera, si bien algunos tropiezos se vuelven a dar, como hemos visto en muchas vueltas a macanas que ya se han hecho, pero a grandes rasgos me parece que hay un crecimiento en ese sentido y las profesiones también se van desdibujando, esta cosa de salir de la cofradía de cada uno, ¿no? Es decir, yo soy médico, hago solo esto, o yo soy paisajista, entonces solo decoro, y no, la verdad que es más complicada la trinchera, y por eso estamos cruzados acá, en definitiva, porque es un ejercicio de salir del confort, de la comodidad, porque uno puede morfar tal vez poniendo plantitas lindas y punto, pero se puede morfar de otras cosas y sentirse más útil también, no es menor. Bien, gente, bueno, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por la interacción, la verdad que lleno de desafíos, de cosas pendientes, porque la verdad también la idea era que el tema quede muy abierto y bueno, para otras pinceladas seguramente sigamos compartiendo alguna otra locura en este orden o en algún otro. Gracias, Regina, gracias, Belén, por sumarse, por prestarse. Y me parece que pedir menos disculpas en cuanto a este momento bisagra que ustedes están viviendo, porque es parte, o sea, y es parte del aprendizaje, ¿no? De alguna manera es deseable que las disciplinas se desarmen un poco para rearmarse en el solape con otras, en el solape con la realidad, en definitiva. Así que bueno, un gusto por compartir este ratito y agradecidos todos. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por los comentarios. Nosotras nos llevamos, me parece, también más inquietudes para seguir problematizando y ojalá que en realidad tengamos más intercambios, ¿no? Desde distintos lugares, porque, bueno, nosotras se nos abrió todo un panorama con explorar un poco sobre el paisaje en nuestros trabajos. Así que bueno, queda ahí el contacto abierto para posibles cruces. Y también esta es una primera charla en la que quizás también nosotras llevamos no solo muchos años de trabajar mirando vivienda social o mirando relocalizaciones, estudiando conceptualmente algunas figuras que quizás, en poquito tiempo a veces es difícil poder ahondarlas y poder dar cuenta. Pero bueno, estuvo lindo poder compartir
ahí. Gracias, gracias. Yo creo que el paisaje es un término tan polifónico que lo podemos pensar en un sentido teórico, digamos, para estudiarlo, para leer un montón, para discutir horas y para ponernos de acuerdo y sobre todo no ponernos de acuerdo, pero también es un tema muy práctico. Es agarrar un plantín y llevarlo y plantarlo, es agarrar un mural y pintarlo, es juntar a 3 familias a hacer un evento. Eso es paisaje en definitiva, así que nada menor. Sí, así que bueno, incentivamos a que se desempeñen en el paisaje popular. Sí, sí, hay un nicho muy, muy interesante y que definitivamente requiere de paisajistas que bueno, que estén dispuestos a trabajar con quienes vayan a habitarlos, ¿no? A estos lugares. Macanudo, muchas gracias. Dejamos un ratito entonces encendido el chat para que copien los datos, los contactos y nos seguimos viendo. En un par de semanas tenemos otra charla, así que es una charla vinculada a una colectiva feminista justamente en acción sobre el paisaje también. Otra lectura alternativa a la hegemónica que por lo general es muy masculina, así que es interesante también ese cruce. Los esperamos también para ese encuentro y bueno, gracias nuevamente, estamos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.